Mi nombre es María Paz de la Cruz, soy coordinadora de campañas de Amnistía Internacional Perú, seré la moderadora esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Perú, las mujeres que nos faltan, recomendaciones al Estado para encontrarlas. Esta publicación forma parte de la campaña Búscalas, una campaña que lanzamos en septiembre del 2020 y que, entre otras cosas, busca que la problemática de mujeres y niñas desaparecidas sea identificada como una forma de violencia basada en género y se implemente una política pública adecuada. Comentarán esta publicación Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, quien compartirá algunos datos de contexto y presentará las principales recomendaciones. Nos acompañan también esta mañana Ana Márquez, hermana de María Isabel Márquez, desaparecida en el 2018, y Gastón Alvarado, hermano de Karina Alvarado, desaparecida en el 2019 en Lima. Ella y él, junto a otras compañeras, nos brindaron sus testimonios para esta publicación y ahora están compartiendo sus historias y reflexiones sobre esta problemática que les ha tocado vivir en carne propia. Finalmente está con nosotras también Liz Meléndez, ella es directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien nos hablará, entre otras cosas, sobre por qué la desaparición de mujeres debe ser reconocida como una forma de violencia basada en género. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas por el chat. Voy a compartir ahorita en un segundo el link del informe por el chat también. Y sin más, empezamos con Marina. Marina, bienvenida. Buenos días. Quería empezar diciendo que en Perú, solo en el mes pasado, en agosto del 2021, 1.168 mujeres, solo en ese mes, han desaparecido en nuestro país. Eso quiere decir que 37 mujeres cada día desaparecen en el Perú. 37 mujeres diarias. Estas estadísticas se vienen repitiendo año tras año, mes tras mes, día tras día. Y lo que queremos saber con esta campaña, lo que queremos dar luces con el documento que presentamos es ¿quiénes son estas mujeres? ¿Qué es lo que ha pasado con ellas? ¿Dónde están? Es algo que lamentablemente no sabemos y que nos tiene que doler como país. En este documento que estamos presentando hoy, las mujeres que nos faltan, damos algunas, hemos recogido pues algunas estadísticas, hemos recogido información sobre diferentes autoridades que nos han concedido entrevistas, pero sobre todo el centro está en los familiares. El centro está en esas personas que desaparecen. El centro está en esas vidas que, como hoy Ana, Gastón, nos van a hablar de quiénes son esas mujeres, esas historias detrás que hay, lo que tienen que vivir los familiares cuando se enfrentan a unas autoridades que lamentablemente no ponen todas las diligencias que se deben hacer y en muchos casos no hacen prácticamente nada para encontrar a esos seres queridos. Nelly Serna, María Isabel Márquez, Karina Alvarado, Shirley Villanueva, Solcirrey Rodríguez, son algunas de estas mujeres que han desaparecido y que lamentablemente todavía seguimos buscando y se sigue pidiendo justicia por ellas. Voy a presentar algunos pequeños datos para saber qué es lo que sí sabemos, pero lamentablemente no tenemos mucha información. Entonces, si lo pueden ver. Lo que sí sabemos hasta ahora es que, por ejemplo, en el 2020, el 63% de las personas reportadas como desaparecidas en Perú eran mujeres. De estas, el 62% tenía entre 12 y 17 años. Cuando lanzamos esta campaña con Flora Tristán, con Mujeres Desaparecidas Perú, Amnistía Internacional, insistimos una y otra vez que tenemos que hablar de una forma específica de violencia basada en género, que además está vinculada con otras violencias, claramente con la violencia sexual, con la trata, con los feminicidios. Pero sabemos poco, porque no sabemos ni siquiera cuántas de ellas, de las que han desaparecido, han sido encontradas, dónde han sido encontradas, cómo han sido encontradas. Es una información que lamentablemente nos faltan y así va a ser muy difícil hacer políticas públicas de prevención y políticas de búsqueda. Algunos datos sí que nos las da la Defensoría del Pueblo y vemos este vínculo tan fuerte que hay con otras formas de violencia.
porque en el año 2020 el 25% de los casos de feminicidio fueron previamente precedidos de una denuncia por desaparición. Entonces, sí vemos cómo hay, no tenemos la data de qué vínculo tiene con la trata, cuando hemos estado reuniéndonos con autoridades, es algo que no se está haciendo porque como no se considera la desaparición un delito, pues muy pocas veces se busca. Entonces, más allá de toda la data estadística, ¿dónde están los nudos? ¿Qué es lo que vemos que a las mujeres, que los familiares cuando desaparecen sus hermanas, sus hijas, cuáles son las trabas? En primer lugar, la falta, muchas ocasiones ni siquiera reciben la denuncia. O si la reciben, está cargada de estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado, y posiblemente ahora Gastón y Ana nos van a decir, como les dicen, se habrá ido con alguien, o es una mujer adulta, o qué vida, ¿no? Incluso la plantean, ¿no? Cuál es el comportamiento de las víctimas, qué era lo que estaba haciendo, en vez de recibir esta denuncia para inmediatamente hacer todas las diligencias para buscarlo, hacer la alerta temprana, qué es lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, hay muchas demoras, no se hacen las diligencias, no se informan a los familiares de las diligencias que se están haciendo. Luego también hay un problema en la geolocalización, la dificultad y la tardanza en poder hacer la geolocalización para encontrar a las mujeres. Todo esto son algunas de las trabas que tienen los familiares. Y vemos que en los casos que avanzan, en los casos que hay algunos indicios, se deja toda la carga a los familiares, toda la carga de qué es lo que en encontrarles, en hacer la búsqueda, el hacer el seguimiento, en ir a la fiscalía, etcétera. Y es una carga enorme que tienen los familiares en vez de que las autoridades cumplan, ¿no? con el deber de hacer una búsqueda diligente. Y para no extendernos más, porque creo que es clave que vayamos a escuchar a Ana y a Gastón, solo voy a decir las recomendaciones principales. En el documento damos una serie de recomendaciones mucho más extensas, pero en principio voy a dar las principales que sí o sí tienen que hacerse de manera inmediata. Estamos ya prácticamente a casi un año de que se publicara el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de que se pusiera en marcha el sistema, y todavía seguimos sin reconocer, a pesar de que casi 2/3 de las personas que desaparecen son mujeres y que desaparecen por el hecho de ser mujeres, de que están vinculadas con otras formas de violencia de género, y todavía no está reconocida ni en la ley ni en las políticas que la desaparición de mujeres es una forma de violencia de género. Eso tiene que ser de manera inmediata. Por otro lado, necesitamos un sistema de búsqueda especializada para mujeres, como lo hay en otros países, como lo hay, por ejemplo, en Guatemala, que tenga un enfoque de género, que tenga un enfoque interinstitucional, en el que colaboren en la búsqueda distintas instancias como la policía, el Ministerio de la Mujer, como RENIEC, como Migraciones, pero también autoridades regionales, autoridades locales. Tienen las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que apoyar en esa búsqueda. Tiene que haber un esfuerzo conjunto, inmediato, interconectado, para poder encontrarlos. En tercer lugar, la dotación de recursos tanto logísticos como humanos, que estén capacitados, que puedan hacer las diligencias técnicas, las herramientas necesarias de investigación, que se pueda hacer una geolocalización, que por cierto necesita un cambio de legislación, porque ahora mismo solo es cuando son delitos que tengan una pena privativa de libertad mayores de 4 años o cuando son delitos fragantes. Y el problema que nos ocurre con las mujeres desaparecidas es que al no haber cuerpo, no se sabe, no se puede considerar como un delito, no se hacen en muchos casos las debidas diligencias para hacer la geolocalización. Y por último, completar la data estadística que hay en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el RENIPED. Si no sabemos ni siquiera quiénes se encuentran, quiénes eran, cuál era su nacionalidad, dónde estaban, cuál era su identidad de género, no se sabe prácticamente nada cómo se van a realizar las políticas de prevención y de búsqueda necesarias para la búsqueda de mujeres desaparecidas.
necesitamos tener mucha más información, necesitamos que cada caso se siga, que cada caso se suba al sistema y que a partir de ahí se pueda tener la información para hacer las políticas necesarias. En definitiva, este es un tema que necesita de voluntad política, que necesita de recursos. Y por eso nosotras pedimos hoy directamente al presidente Castillo, que ponga como prioridad la búsqueda de mujeres desaparecidas en el Perú en estos primeros meses de su mandato. Gracias.